Hola, buenas tardes compañeros y profesores. El día de hoy vamos a hablar sobre la tercera unidad del libro y tenemos en el primer punto la identificación del tema o el problema de investigación. Este nos plantea una distinción entre la investigación cualitativa y la cuantitativa radicada en su punto de partida y enfoque. En la investigación cualitativa tenemos entendido que se centra en problemáticas sustantivas que emergen del análisis concreto de una realidad social o cultural sin partir de conceptualizaciones previas. En cambio, la investigación cuantitativa se basa en problemáticas formales que sí parten de conceptualizaciones previas y su enfoque está más orientado hacia la validación de teorías establecidas, a la confirmación de hipótesis mediante el análisis de datos numéricos y para todo esto el investigador requiere adoptar un pensamiento más orientado hacia el descubrimiento que hacia la comprobación. Es por eso que nos plantean también la elaboración de preguntas pertinentes, que tengo dos ejemplos puntuales, que es cuáles son las creencias y sentimientos que identifican a las personas de esta institución o qué significa la libertad para una población desplazada por la violencia. Y es que estas preguntas deben surgir a través del contacto directo y la observación de campo que puede darse a través de la inmersión en la vida cotidiana de las personas, como es en el caso de la etnografía, o mediante entrevistas de profundidad, como es en el caso de la teoría fundada, en donde se interactúa directamente con los sujetos de estudio para comprender sus perspectivas y realidades. En esta parte vamos a hablar de la exploración de la literatura. La exploración de la literatura en investigación cualitativa difiere de la cuantitativa en que se realiza durante la recolección de datos y el análisis preliminar. Se usa para afinar conceptualmente las categorías emergentes del análisis de la información recopilada directamente por el investigador. No busca crear categorías previas al proceso de investigación, se basa también en una revisión continua y abierta de la literatura, relacionada y guiada por los hallazgos de la investigación en curso. Su objetivo principal es proporcionar un marco teórico provisional para apoyar la construcción conceptual y no validar conocimientos existentes. Ahora, como tercer punto, está la documentación inicial sobre la realidad específica de análisis. Este punto puede ser uno de los más importantes dentro de la investigación cualitativa porque es donde el investigador tiene esos primeros acercamientos o ese acceso a los tejidos socioculturales que va a analizar o a los actores sociales que va a analizar. Esto con el propósito de generar confianza, tener acceso a la vida cotidiana, a la vida personal de los actores en ese contexto social. Genera obviamente confianza de que los actores de verdad reciban y quieran brindarle información al investigador y mejorar esos lazos de relacionamiento. No es un contacto que se hace de primera medida, sino que es un proceso. Para esto se hace se utilizan unos mecanismos que se mencionan en la lectura. El primero es la revisión de documentación que ya existe sobre ese contexto, lo que ya se ha investigado sobre ese contexto, no lo que viene haciendo literatura. Y el segundo mecanismo sería la observación preliminar del investigador, ¿no? Es decir, el investigador viendo directamente ese contexto. Para esto hay unos elementos. El primero es el informante clave, que es esa persona que tiene el primer contacto, que tiene más cercanía con el investigador. Esa persona hace parte del contexto que van a analizar y esa persona es la que lleva al investigador a que las personas de ese contexto, valga la redundancia, puedan generar confianza en él. Para esto se utilizan obviamente entrevistas que tengan preguntas que puedan aportar realmente y no solamente preguntas por preguntar. Esto se divide en unas fases que más adelante se van a desarrollar, que es exploratorio, el mapeo y el muestreo. Bueno, ahora yo les pasaré a hablar sobre el muestreo. Pues el muestreo cualitativo, según la lectura, es eso que viene después del mapeo en la investigación, que implica seleccionar de manera estratégica situaciones, eventos, actores, lugares, momentos y temas que serán objeto de estudio. A diferencia de la investigación cuantitativa, donde el muestreo tiende a ser más estático, en la investigación cualitativa es un proceso dinámico y también se puede decir que progresivo, que se ajusta según los descubrimientos que se vayan realizando durante el estudio. También en la lectura se afirma que además del muestreo de personas, también es importante considerar el muestreo de espacios y de momentos. Por ejemplo, al entrevistar a los miembros de una comunidad, podríamos descubrir que ciertos lugares como la plaza del mercado o la escuela son relevantes para entender las dinámicas de salud de dicha comunidad. Del mismo modo, también es importante considerar los diferentes momentos del día o de la actividad para capturar las variaciones en las prácticas y las distintas percepciones de la comunidad.
En cuanto a las modalidades de muestreo cualitativo, pues según el texto se puede distinguir 3 enfoques principales, que son el abierto, el relacional fluctuante y el discriminativo. Cada uno de estos enfoques tiene sus propias características y objetivos, como por ejemplo el abierto, que está más asociado con la exploración inicial y la identificación de temas emergentes, mientras que el muestreo discriminativo se centra en verificar y desarrollar estos conceptos que previamente ya se habían identificado. Este apartado destaca la importancia del mapeo como una etapa fundamental para la investigación cualitativa, que implica situarse mentalmente en el contexto de estudio. Este proceso, conceptualizado como una forma de cartografía social, como lo denominan Schwartz y Jacobs 1984, busca identificar meticulosamente los actores, eventos, situaciones, variaciones temporales, espaciales que también son cruciales para comprender la complejidad del fenómeno estudiado. En el caso de una comunidad, este enfoque requiere la identificación muy cuidadosa de quienes son líderes, grupos sociales, los puntos de encuentro, agendas, preocupaciones y temas que son relevantes para la dinámica comunitaria. Una de las funciones del proceso de investigación del trabajo investigativo es tratar de resolver en la mayoría de las ocasiones algunos interrogantes y llegar a profundidad a las respuestas que se quieren obtener. En este caso tenemos preguntas clave que van a servir para guiar nuestro proceso investigativo, entre las que destacan las siguientes: ¿por dónde iniciar y por dónde terminar el proceso de recolección de datos y a quién incluir y a quién excluir? Para la investigación cualitativa es más importante la profundidad por encima de la cantidad, ayudando así al límite que surge del nivel de claridad que se va dando a lo largo de este proceso y que será de mayor o menor valor en torno a la información de las fuentes exploradas. En cuanto a la pregunta de si excluimos o no excluimos, eso va a depender del siguiente factor. Se va a poder responder acorde a los objetivos y de la dinámica que sea generada de esta investigación. Por ello, Paton nos dice lo siguiente en cuanto a los casos extremos. El muestreo de este tipo de casos se focaliza en aquellos que son ricos en información, y que esa riqueza de su información se deriva de casos que son inusuales. Bueno, y finalmente nos encontramos con la definición de los medios de recolección de datos, técnicas e instrumentos, y en este punto es importante tener en cuenta 4 elementos clave, como lo son el enfoque, el tipo de información, característica de la fuente y el tiempo que se dispone. En el enfoque nosotros nos encontramos con la diferenciación entre investigación cualitativa o investigación cuantitativa, dado que en la investigación cualitativa las características permiten cierta flexibilidad en cuanto a los medios o a las técnicas de recolección de datos, y en la investigación cuantitativa se es un poco más rígida en cuanto a las técnicas que se pueden o a los procesos que se pueden desarrollar, dado que todo debe seguir la misma línea. Ya luego nos encontramos con el tipo de información que viene siendo, por ejemplo, si nosotros queremos hacer investigación de tipo cultural, hacemos lo que se llama investigación inmersiva o de participación. Ya luego, si nos vamos a la personal, acerca de una persona, podemos ir a las entrevistas o a los documentos personales. Ya luego, características de la fuente y tiempo que se dispone son elementos que el investigador determina cuánto tiempo se va a desarrollar en interpretar, primero en recolectar, luego en interpretar y luego en asimilar o concretar toda la información recopilada en el proceso investigativo. Gracias.